Desperté en el sector 7 de Neo Athogard, donde los rascacielos de cristal flotan sobre ríos de éter líquido y los hechizos se programan en tablets de obsidiana. No tenía nada, ni un solo cristal de maná en el bolsillo, ni un contrato de gremio, ni siquiera un lugar donde dormir que no fuera un callejón húmedo. En este mundo, si no tienes capital para comprar tus primeros scripts de poder, eres básicamente un fantasma en la maquinaria de la ciudad. Miré mis manos vacías y sentí la desesperación asfixiándome. Alrededor mío, los mercaderes de runas gritaban sus precios exorbitantes mientras los ciudadanos volaban en sus alfombras cinéticas. Yo era el ejemplo perfecto de la estadística más cruel de 2026, aquel que intenta emprender sin un centavo en un ecosistema diseñado para los privilegiados. Pero yo tenía algo que nadie más poseía, una mente obsesionada con el orden y un fragmento de código antiguo llamado Flowlu, un sistema de gestión que prometía optimizar el caos. ¿Qué hace un indigente mirando mi escaparate?, me espetó el tendero, un gnomo con gafas de aumento que vendía pociones de aceleración mental. Su voz sonaba como vidrio roto. No quiero comprar, maestro gnomo, respondí, tratando de mantener la compostura a pesar del hambre. Quiero ofrecerle un servicio. He notado que su inventario es un desastre. Sus pociones de grado C están mezcladas con las de grado A, y pierde tiempo buscando los ingredientes en el almacén. Puedo organizar su flujo de trabajo para que venda el doble en la mitad de tiempo. El gnomo soltó una carcajada estridente, pero vi que dudaba. Sabía que el flujo de caja era el talón de Aquiles de los pequeños negocios en Neo Athogard. El 82% de las pymes mágicas colapsaban por una mala gestión financiera, y su tienda tenía toda la apariencia de un barco hundiéndose. No tenía dinero para pagar una licencia de software, así que utilicé el método del autofinanciamiento más extremo, mi propio sudor y el fragmento de Flowlu grabado en mi memoria mental. Durante 3 días, no dormí. Clasifiqué cada frasco, mapeé cada ruta de suministro y creé un sistema de seguimiento de clientes basado en la experiencia del usuario. Esto es ridículo, murmuraba el gnomo mientras me veía trazar diagramas de flujo en el suelo con tiza. ¿Quién necesita organización cuando tienes magia? La magia sin estructura es solo humo, señor, le respondí mientras configuraba la primera base de datos de sus clientes. La verdadera prosperidad no viene del hechizo más fuerte, sino del modelo de negocio más sostenible. Al final de la primera semana, el gnomo estaba boquiabierto. Sus ventas habían subido un 30% simplemente porque ahora sabía exactamente qué pociones estaban agotadas y quiénes eran sus clientes más fieles. Me pagó con una pequeña bolsa de cristales de maná, mi primer capital real. Pero yo no me gasté ni un solo cristal en comida lujosa o ropa nueva. ¿Por qué no celebras?, me preguntó el gnomo, ahora llamándome socio con un respeto genuino. Porque la mayoría de los emprendedores fracasan antes de los 5 años, le dije, mirando la ciudad desde la ventana. No voy a ser una estadística más. Voy a reinvertir cada moneda en escalar este sistema. Decidí fundar Atholabs, una consultoría de optimización para negocios mágicos. No alquilé una oficina, usé una plaza pública y una pizarra de luz. Mi propuesta era clara: supervivencia garantizada mediante la planificación financiera. En un año donde 5,2 millones de personas intentaban abrir negocios, la mayoría lanzaba sus ideas al vacío sin un plan. Yo era el puente hacia la estabilidad. Pronto, el estrés empezó a pasarme factura. Los niveles de cortisol en mi sangre eran altísimos, reflejando ese 50 de emprendedores que luchan con el estrés semanal. Pasaba las noches revisando hojas de cálculo rúnicas y los días negociando con magos arrogantes que creían que el orden era para los débiles. Un día, un emisario del gremio de alquimistas, un hombre vestido con sedas púrpuras y una mirada gélida, se acercó a mi puesto. Hemos oído que estás enseñando a las pequeñas tiendas a sobrevivir, dijo con desdén. Eso es peligroso.
El mercado necesita que las empresas fallen para que nosotros podamos absorber sus activos. Tu eficiencia está rompiendo el equilibrio del ecosistema. El equilibrio que mencionas es solo una excusa para el monopolio, respondí, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Mi negocio se basa en la experiencia del cliente y la sostenibilidad. Si las pymes sobreviven, la economía de la ciudad crece. El emisario no aceptó mi respuesta. Con un movimiento de su mano, lanzó un hechizo de quiebra instantánea, una maldición financiera que drenaba los fondos de cualquier cuenta vinculada al objetivo. Sentí como mis cristales de maná empezaban a desvanecerse en el aire, convirtiéndose en humo gris. Ahora vuelve al callejón, optimizador, se burló el hombre. Pero cometió un error, yo no guardaba mi capital en cuentas bancarias tradicionales. Había diversificado mis activos en contratos inteligentes y activos físicos, siguiendo un modelo de gestión de riesgos estrictamente planificado. La maldición golpeó un muro de piedra financiera. Mi flujo de caja es impenetrable, le grité, mientras activaba un contrahechizo de auditoría que yo mismo había programado. ¿Has intentado atacar a alguien que conoce cada centavo de su balance general? El contraataque fue devastador. El hechizo de auditoría reveló públicamente las malas prácticas financieras del gremio de alquimistas, proyectando sus libros contables fraudulentos en el cielo de Neo Athogard para que todos los vieran. La ciudad entera quedó en shock, el gigante tenía los pies de barro. La caída del gremio creó un vacío de poder y una oportunidad masiva. Miles de pequeños comerciantes, ahora conscientes de la fragilidad del sistema, buscaron mi ayuda. Mi teléfono rúnico no dejaba de sonar. La demanda de Atholab se disparó. Necesitamos tu sistema, gritaban los panaderos de pan de nube y los tejedores de capas de invisibilidad. Enséñanos a sobrevivir a los 5 años. Ya no era el chico del callejón. Me convertí en el arquitecto de la nueva economía de la ciudad, donde la tecnología de gestión y la magia se fusionaban para crear empresas que realmente duraban. Para 2026, mi empresa empleaba a miles de personas, contribuyendo a esa masa de millones de empleos generados por las pymes. Ya no trabajaba desde una plaza, sino desde una torre de marfil que yo mismo había financiado con mis propios ahorros. El 66,3% de los emprendedores se autofinancian, y yo era la prueba viviente de que, con la planificación correcta, el autofinanciamiento es la ruta más segura hacia la libertad. Recuerdo mirar hacia abajo y ver a un joven, sucio y desesperado, mirando mi edificio. Me vi a mí mismo en él. Bajé a la calle y me acerqué al joven. No le di dinero, el dinero es efímero. En su lugar, le entregué una tablet de obsidiana con el sistema Flowlo instalado y un manual de planificación financiera. No busques un préstamo, busca un modelo probado, le dije con una sonrisa. El mundo te dirá que necesitas capital para empezar, pero la verdad es que necesitas disciplina, un sistema de gestión y la voluntad de no rendirte cuando el estrés te ahogue. Mientras caminaba de regreso a mi torre, sentí una satisfacción profunda. Había transformado el caos en orden y la pobreza en un imperio. Neo Aethelgard ya no era solo una ciudad de magia caprichosa, sino un centro de emprendimiento sostenible. Había vencido las estadísticas, había sobrevivido al ciclo de los 5 años y, sobre todo, había demostrado que el activo más valioso de un negocio no es el oro, sino la capacidad de gestionar el flujo de la vida. Me detuve un momento para mirar el horizonte. El sol se ponía, tiñendo el éter de un color violeta eléctrico. Sonreí, sabiendo que mi legado no eran las monedas acumuladas, sino el camino que había trazado para que otros pudieran subir desde el cero absoluto. El aire en la ciudad de Aethelgard olía a ozono y a metal oxidado. Yo me encontraba en el distrito de los despojos, el lugar donde los sueños mueren y donde la magia se filtra por las grietas del pavimento como aceite negro. No tenía ni una sola moneda de plata en mi bolsillo,
Solo una túnica raída y un conocimiento que nadie en este mundo fantástico parecía poseer, los principios de la administración empresarial del siglo XXI. Miré a mi alrededor. Los mercaderes locales gritaban sus precios al azar, basándose en el humor del día o en la luna creciente. Era un caos absoluto. Vengan por estas pociones de vigor. 10 coronas hoy, 15 mañana si el viento sopla al norte, gritaba un enano gordo y sudoroso. Me reí para mis adentros. Estaban condenados al fracaso. En un mundo donde la magia lo era todo, nadie entendía el flujo de caja, y eso era exactamente mi oportunidad. Me acerqué a un joven alquimista llamado Kael, que parecía estar al borde de un colapso nervioso. Tenía el rostro manchado de hollín y sus estantes estaban llenos de frascos que nadie compraba. Tu producto es superior, Kael, pero tu modelo de negocio es un suicidio, le dije con una seguridad que no sentía, pero que era necesaria. Él me miró con ojos cansados, sosteniendo un vial de esencia de dragón que brillaba con un azul intenso. ¿Y quién eres tú para decirme cómo vender?, espetó él, aunque su voz temblaba. Alguien que sabe que el 82 de los negocios como el tuyo fracasan por una mala gestión del flujo de caja, respondí, usando los datos que resonaban en mi mente como un mantra. No tenía dinero para invertir, así que le propuse un trato. Yo gestionaría su inventario y optimizaría su experiencia del cliente a cambio de un porcentaje de las ganancias netas. No pedí un salario, solo una participación basada en el crecimiento. Eso es autofinanciación en su estado más puro, usar el recurso del otro para construir un imperio. La primera semana fue un descenso al infierno. Kael no sabía cuánto gastaba en ingredientes ni cuánto ganaba realmente, simplemente gastaba todo lo que entraba en comprar más cristales raros, dejando su caja vacía para los días de sequía. Mira este cristal de obsidiana. Es una pieza única, exclamó él, emocionado. Yo le puse la mano en el hombro y lo obligué a mirar el libro de cuentas que yo mismo había dibujado en trozos de pergamino recuperado. Kael, esto no es un hobby, es una empresa. Si sigues comprando impulsivamente, no podrás pagar el alquiler del local el próximo mes, le advertí. Implementé un sistema de planificación financiera estricto. Dividimos sus ingresos en 3 categorías: costos operativos, fondo de emergencia y reinversión. Kael se resistía al principio, quejándose de que yo estaba matando la magia del arte, pero cuando vio que por primera vez en 3 años tenía monedas ahorradas al final de la semana, su expresión cambió a una de asombro absoluto. Para escalar, necesitaba más que solo orden, necesitaba una ventaja competitiva. En Aethelgard, la experiencia del cliente era inexistente, los vendedores eran groseros y los locales estaban sucios. Decidí transformar la botica de Kael en un santuario de bienestar alquímico. Limpiamos el polvo de los frascos, organizamos los productos por beneficio y no por color, y yo me encargué de recibir a cada cliente con una sonrisa y una asesoría personalizada. No estamos vendiendo pociones, estamos vendiendo soluciones a sus problemas, le expliqué a Kael mientras entrenábamos su capacidad de escucha. Un caballero con una armadura abollada entró buscando algo para el insomnio. En lugar de gritarle el precio, le preguntamos sobre sus hábitos de sueño y sus batallas recientes. Cuando finalmente le vendimos el elixir adecuado, no solo se llevó la poción, sino que se llevó la sensación de haber sido comprendido. La lealtad del cliente comenzó a dispararse. Pero el éxito atrae enemigos. El gremio de mercaderes, liderado por un hombre llamado Valerius, no estaba feliz de que un don nadie estuviera robando sus clientes mediante tácticas extrañas. Un martes por la tarde, Valerius entró en la tienda escoltado por 2 guardias con hachas mágicas. El aire se volvió pesado y frío, una señal clara de que estaba usando magia de intimidación para hacernos temblar.
He oído que estás aplicando métodos prohibidos para atraer a la gente, muchacho, siseó Valerius, golpeando el mostrador con un anillo de oro. En esta ciudad, el comercio se rige por la tradición, no por cálculos. Me mantuve firme, aunque mis manos sudaban. Sabía que Valerius operaba bajo un modelo obsoleto y sostenible solo gracias a monopolios corruptos. La tradición es solo otra palabra para la ineficiencia, señor Valerius, respondí con una sonrisa gélida. Valerius intentó boicotearnos, presionando a los proveedores de ingredientes para que no nos vendieran materias primas. Fue el momento más crítico de mi emprendimiento. El estrés semanal que describían las estadísticas se materializó en migrañas punzantes y noches sin dormir. Kael entró en pánico. Nos quedaremos sin esencia de fuego. El negocio morirá, gritaba mientras caminaba en círculos por el laboratorio. En lugar de rendirme, utilicé la crisis para diversificar. Busqué proveedores más pequeños, campesinos que recolectaban hierbas en los bosques prohibidos y que eran ignorados por el gremio. Les ofrecí contratos justos y pagos adelantados basados en nuestras proyecciones financieras. No solo conseguimos los ingredientes, sino que redujimos los costos de adquisición en un 20%. Habíamos creado una cadena de suministro sostenible y resiliente, rompiendo la dependencia del monopolio de Valerius. Con el flujo de caja estabilizado y una base de clientes leales, decidí que era hora de expandirnos. No tenía capital para comprar otro local, así que implementé un modelo de franquicia mágica. Identifiqué a otros 3 alquimistas jóvenes y talentosos que estaban al borde de la quiebra, tal como estuvo Kael. Les propuse un trato, yo les daría mi sistema de gestión, mi marca y mi estrategia de experiencia al cliente a cambio de una regalía mensual. ¿Por qué ayudarías a tu competencia?, me preguntó una de las chicas, una experta en pociones de invisibilidad llamada Lyra. Porque no estoy creando competencia, estoy creando un ecosistema, le respondí. Al estandarizar la calidad y el servicio en 4 tiendas diferentes, mi marca se convirtió en el estándar de oro de la ciudad. Ya no era solo el gestor de Kael, era el arquitecto de una red comercial que empezaba a dominar el mercado de Aetelgard. La batalla final con el gremio llegó cuando Valerius intentó comprar mi red de tiendas mediante una oferta agresiva, intentando asfixiarnos financieramente mediante la manipulación de los precios del mercado. Fue un ataque coordinado. El precio de los frascos de vidrio subió un 300 de la noche a la mañana. Mis socios estaban aterrorizados, pero yo ya había previsto este escenario en mi planificación financiera. Habíamos creado un fondo de reserva específico para eventos de cisne negro. Mientras Valerius esperaba que colapsáramos por falta de liquidez, nosotros simplemente absorbimos el costo y mantuvimos nuestros precios estables para los clientes. Cuando el enemigo sube los precios, nosotros mantenemos la lealtad, le dije a mis socios. Esta jugada no solo destruyó la credibilidad de Valerius, sino que provocó que sus propios clientes migraran masivamente hacia nuestras tiendas. La caída de Valerius fue estrepitosa. Al haber invertido todo su capital en intentar hundirnos, se quedó sin flujo de caja para mantener sus propios lujos y el pago de sus guardias. Un día, entró en mi oficina principal, no con amenazas, sino con una mirada de derrota absoluta. Sus ropas ya no eran de seda fina, sino de un terciopelo desgastado. ¿Cómo es posible?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo alguien que empezó sin una sola moneda pudo derrotar al gremio más antiguo de la ciudad? Me recosté en mi silla, mirando los gráficos de crecimiento que adornaban la pared. Porque tú creías que el negocio era el poder, respondí. Yo entendí que el negocio es el servicio, la planificación y la gestión del riesgo. Tú tenías el oro, pero yo tenía el sistema. Para el año 3, mi empresa había alcanzado una tasa de supervivencia que desafiaba todas las probabilidades.
Habíamos pasado de una pequeña botica polvorienta a un conglomerado de servicios alquímicos. Pero el éxito no llegó sin costo, el estrés seguía ahí, una sombra constante que me recordaba que mantener la cima es más difícil que alcanzarla. Sin embargo, la satisfacción de ver a Kael y Lida prosperar era un combustible poderoso. Establecí una academia de emprendimiento para jóvenes magos, enseñándoles que la verdadera magia no estaba en los hechizos, sino en la capacidad de organizar el caos. El 66 de ustedes se autofinanciarán, les decía en mis clases, y eso es una ventaja, no una debilidad. Los obliga a ser creativos, a ser eficientes y a no malgastar ni una sola gota de esencia. Una tarde, mientras caminaba por el distrito de los despojos, pasé por el lugar exacto donde había conocido a Kael. El área ahora estaba revitalizada, gracias a mis inversiones en infraestructura local, había nuevas tiendas y calles iluminadas con cristales sostenibles. Ya no olía a metal oxidado, sino a prosperidad y esperanza. Me detuve un momento y miré mis manos. Ya no estaban callosas por la necesidad, sino limpias, aunque aún cargaban la memoria del esfuerzo. Había empezado con absolutamente nada, utilizando únicamente la información y la disciplina como mi capital inicial. Había demostrado que, incluso en un mundo de dragones y hechizos, las leyes de la economía y la gestión humana eran la magia más poderosa de todas. Hoy, mi imperio se extiende más allá de Aetelgard. Hemos implementado modelos de negocio probados en 5 ciudades diferentes, asegurando que cada pequeña empresa bajo nuestro ala tenga una planificación financiera sólida. Ya no tememos al fracaso, porque hemos convertido el riesgo en una ciencia. Mientras cierro mi libro de cuentas al final del día, sonrío. El camino fue duro, el estrés fue real y los enemigos fueron implacables. Pero aquí estoy, el hombre que convirtió el cero en un imperio. Porque al final, el éxito no depende de cuánto dinero tienes al empezar, sino de cuánto valor eres capaz de crear y de que tan bien sabes gestionarlo. Me encontraba en el distrito de los engranajes, el corazón industrial de Aetelgard, donde la magia se funde con el vapor y el silicio. No tenía ni un solo cristal de maná en el bolsillo, ni una moneda de cobre para pagar el alojamiento. Solo poseía una vieja tableta rúnica que había heredado de mi padre y un conocimiento obsesivo sobre la gestión de flujos de caja que había estudiado en los archivos prohibidos de la gran biblioteca. Observé a mi alrededor, miles de artesanos intentando vender artefactos inestables que explotaban a los pocos minutos. La ciudad estaba llena de emprendedores desesperados, pero la mayoría cometía el mismo error fatal. Se lanzaban al vacío sin un modelo de negocio sostenible, confiando solo en su talento mágico, ignorando que el 82% de los negocios en este sector fracasaban por una gestión nefasta del flujo de caja. Yo no cometería ese error. Mi primera oportunidad llegó cuando vi a Kaelen, un forjador de espadas rúnicas, gritándole a un cliente. El hombre quería una hoja que pudiera cortar el acero y canalizar fuego, pero Kaelen no tenía los materiales y había gastado todo su capital en un horno de lujo que ni siquiera sabía operar eficientemente. Estaba al borde de la quiebra, atrapado en el ciclo de estrés que consume a la mitad de los emprendedores antes de los 5 años. No puedo hacer el pedido si no me pagas el adelanto ahora mismo, rugió Kaelen, con la cara manchada de hollín. Me acerqué con paso firme, activando la pantalla de mi tableta rúnica. Kaelen, tienes un problema de flujo de caja, no de talento, le dije con una sonrisa confiada. No necesitas más dinero, necesitas una estructura. Yo gestionaré tu producción y la experiencia del cliente, tú solo forja. A cambio, me llevaré un porcentaje de las ventas netas. 0 inversión inicial para ti, 0 riesgo financiero. Kaelen me miró como si estuviera loco, pero la desesperación es el mejor catalizador para los negocios. Aceptó el trato con un apretón de manos que selló un contrato mágico. Mi oficina era una caja de madera vieja en un callejón,
pero mi herramienta era la tecnología. Implementé un sistema de preventas basado en modelos probados. El cliente pagaba una fracción por adelantado, lo que financiaba la materia prima sin necesidad de préstamos externos. ¿Cómo es que estamos consiguiendo pedidos sin haber gastado una sola moneda en publicidad?, me preguntó Kaelen una semana después, asombrado. Se llama optimización de la experiencia del cliente, Kaelen respondí mientras deslizaba los dedos por la pantalla, organizando los pedidos en una base de datos única. No vendemos espadas, vendemos la seguridad de que el arma no explotará en tu mano. Estamos construyendo una marca basada en la fiabilidad, no en la suerte. Pero el éxito atrae a los depredadores. El gremio de los alquimistas, que controlaba el monopolio de los materiales rúnicos, no estaba feliz de que un estafador sin capital estuviera robando sus clientes. Una tarde, mientras revisaba mis proyecciones financieras para el próximo trimestre, la puerta de mi taller fue derribada por 3 golems de piedra y un recaudador del gremio llamado Malacor. Has estado operando sin licencia y desviando el flujo de comercio Siseo Malacor, cuya capa estaba bordada con hilos de oro líquido. Pagad la multa de 10.000 cristales de maná o vuestro taller será reducido a cenizas. Miré mi saldo, teníamos ganancias, pero estaban reinvertidas en crecimiento sostenible. No tenía 10.000 cristales líquidos. El estrés comenzó a subir, ese peso semanal que aplasta al 50 de los dueños de negocios, pero mi mente se mantuvo fría. En lugar de entrar en pánico, utilicé mi tableta para proyectar un holograma de mis libros contables frente a Malacor. Le mostré que mi modelo de negocio no estaba compitiendo con el gremio, sino que estaba creando una demanda nueva que ellos no podían satisfacer. Le demostré que el 72 de mis clientes eran personas que antes no compraban nada porque el gremio era demasiado caro y arrogante. Si me destruyes, pierdes un canal de distribución que está creciendo exponencialmente, le dije, manteniendo la mirada. Pero si te conviertes en mi socio logístico, puedo escalar este modelo y hacer que tus almacenes se vacíen en tiempo récord. No me pagues con amenazas, págame con una alianza estratégica. Malacor, un hombre movido únicamente por la avaricia y los datos, quedó intrigado. El lenguaje de los números es el único que todos entienden, incluso los villanos. La alianza con el gremio fue el combustible que necesitaba mi motor. Pasé de ser un intermediario en un callejón a dirigir una red de microempresas. Apliqué la regla del autofinanciamiento. El 66,3% de mis nuevas líneas de productos se financiaban con las ganancias de las anteriores. No busqué inversores externos que quisieran controlar mi visión, preferí el crecimiento orgánico y sostenible. Estás creando un imperio desde la nada, chico, me dijo Kaelen, quien ahora dirigía una factoría de 20 forjadores. ¿Cómo es posible que no hayas colapsado bajo la presión? Porque no estoy jugando a la lotería, Kaelen respondí mientras supervisaba la implementación de un nuevo software de gestión. Estoy siguiendo los datos. El éxito no es un milagro, es una planificación financiera ejecutada con disciplina. Para el año 2026 de nuestra era, mi empresa, Runaflow, se había convertido en el estándar de la industria. Habíamos logrado que nuestras pequeñas empresas afiliadas superaran la marca de los 5 años, rompiendo la estadística de supervivencia gracias a que les proporcionábamos herramientas de gestión de flujo de caja y capacitación en atención al cliente. Ya no éramos solo una tienda de armas, éramos un ecosistema. Sin embargo, la cima de la montaña es el lugar más frío. Otros gremios, celosos de mi ascenso, intentaron sabotear mis suministros de energía rúnica. Lanzaron un ataque coordinado contra mis nodos de distribución, utilizando hechizos de interferencia para colapsar mis comunicaciones. Fue el primer gran desafío a la infraestructura de mi negocio. El caos reinaba en los almacenes. Los pedidos se retrasaban y los clientes empezaban a quejarse. Sentí ese familiar pinchazo de estrés,
pero recordé que la dependencia tecnológica debe ir acompañada de redundancia. Mientras mis competidores celebraban mi supuesta caída, yo activé el plan de contingencia B, una red de mensajería física basada en grifos que había mantenido en secreto, financiada con un fondo de reserva que había ahorrado cuidadosamente. Que piensen que estamos ciegos, le grité a mi equipo de operaciones. Mientras ellos atacan nuestros servidores, nosotros entregaremos los pedidos personalmente. La experiencia del cliente en tiempos de crisis es lo que convierte a un comprador en un fan leal. La táctica funcionó. La resiliencia de mi sistema no radicaba en la tecnología, sino en la planificación financiera que me permitía pagar esos costos extras sin quebrar. Cuando el polvo se asentó, mis competidores estaban exhaustos y habían gastado todos sus recursos en el ataque. Yo, en cambio, había fortalecido la lealtad de mis clientes. Aproveché ese momento de debilidad del mercado para realizar una adquisición agresiva. Compré 3 de las empresas rivales que estaban al borde del colapso debido a su mala gestión interna. Es irónico, comentó Malacor, que ahora era mi director de adquisiciones. Te atacaron para eliminarte y terminaron dándote las llaves de sus propias casas. Es lo que sucede cuando ignoras el flujo de caja y te enfocas solo en el poder bruto, respondí, firmando los contratos de transferencia de propiedad. Mi imperio ya no era solo una cuestión de dinero, sino de impacto. Empezamos a emplear a miles de personas, integrando a los artesanos marginados en un modelo de negocio donde el éxito era compartido. Nos convertimos en el motor económico de Etelgard, demostrando que incluso alguien que empieza con 0 monedas puede dominar el mundo si entiende las reglas del juego empresarial. Me senté en mi oficina, mirando la ciudad desde lo alto de la torre de cristal. Mi vieja tableta rúnica, ahora actualizada con la tecnología más avanzada, mostraba que el 72% de mis empleados reportaban estar plenamente satisfechos con su trabajo. Habíamos creado prosperidad real, no una burbuja especulativa. Un día, un joven llegó a mi puerta. Vestía harapos y llevaba una tableta rota en las manos. Sus ojos brillaban con la misma mezcla de hambre y miedo que yo tenía años atrás. Me miró con timidez y me preguntó si podía trabajar para mí, aunque no tenía nada que ofrecer más que sus ganas de aprender. Sonreí y le hice un espacio en mi mesa. No necesitas dinero para empezar, le dije, deslizándole un manual de gestión financiera. Solo necesitas un modelo sostenible, una obsesión por el cliente y la disciplina para no gastar un solo cristal de maná que no sepas exactamente de dónde viene y a dónde va. Bienvenido a Runa Flow. Al final, el secreto no estaba en la magia, ni en la tecnología, sino en la preparación. El mundo de 2026 es cruel con los improvisados, pero es un paraíso para quienes saben planificar. Miré hacia el horizonte, donde nuevas ciudades empezaban a surgir bajo mi modelo de negocio. El camino desde cero fue largo y lleno de batallas, pero la victoria es mucho más dulce cuando la construyes piedra por piedra, moneda por moneda. Cerré mi libro de cuentas con un golpe seco y me puse de pie. Había mucho más mundo que organizar, muchos más flujos de caja que optimizar y un imperio que seguir expandiendo. La aventura acaba de empezar. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más contenido de emprendimiento y negocios. Nos vemos en el próximo.